Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Don. Mi nombre es Gael. Lo que le voy a platicar sucedió en el 2019, una época en la que yo andaba urgido de lana y agarré la primera chamba que se me cruzó y que pagaba extra por el turno nocturno. Nunca tuve estómago para la muerte, la verdad, pero la necesidad hace que uno se curta el cuero rapidito. El lugar era una funeraria de barrio, de esas que están aplastadas entre una refaccionaria y una taquería que cierra temprano, sobre una avenida grande que, de madrugada, se vuelve tierra de nadie. Lo primero que tiene que entender es que el jale de preparar cuerpos no tiene nada de ese rollo místico que sale en las películas. Es una cosa técnica, fría y, sobre todo, de mucha higiene. El cuarto donde trabajábamos parecía más una cocina de restaurante o un laboratorio que otra cosa. Azulejos blancos tapizando todo, mesas de acero inoxidable brillando y ese olor penetrante a químicos que no se va con nada. No olía a muerto, al contrario, olía a clínica, una mezcla de desinfectante potente con los conservadores que usábamos, un aroma que se me pegaba en el pelo y la ropa de tal forma que sentía que me llevaba la chamba a mi casa todas las mañanas. No estaba solo en el turno. Mi compañero era don Jaime, un señor de 60 años que nomás de entrar imponía respeto. Era de esos hombres de la vieja escuela que trabajaban de camisa planchada, abotonada hasta arriba y con corbata, aunque fueran las 3 de la mañana y hiciera un calor de los 1000 demonios sin nadie para vernos. Hablaba poco, casi nada. Para don Jaime, ese cuarto era como una iglesia. Desde la primera semana me dejó claro que ahí no se prendía la radio, no se estaba echando relajo, y lo más importante, se trataba al que estaba en la plancha con la misma decencia que si fuera un pariente vivo. Esa seriedad suya era lo que me daba calma. Yo pensaba que si ese señor que ya las había visto todas no se espantaba, yo tampoco tenía por qué tener miedo. Nuestra rutina era cerrar todo a piedra y lodo. La zona se ponía fea de noche y le teníamos más miedo a los vivos que andaban afuera que a nuestros clientes de adentro. La entrada tenía una cortina de acero reforzada, de esas gruesas que ponen los negocios para que no se metan a robar. En cuanto cerraban el local y la recepcionista se iba, pasábamos 2 cerrojos extra y bajábamos una tranca de seguridad. El mundo exterior dejaba de existir. El ruido de las motos en la avenida se escuchaba lejos, como sordo. Dentro de la sala de preparación, lo único que sonaba parejo era el zumbido del aire acondicionado y el agua corriendo por los desagües de metal. Era un encierro total, una burbuja de luz blanca y frío en medio de la negrura de la madrugada. Nos sentíamos intocables ahí dentro, protegidos por los químicos y el acero. O al menos, eso creía yo hasta ese martes en particular. Esa noche, el servicio que nos llegó traía una vibra muy distinta. Por lo general nos tocaba puro viejito, gente mayor, corazones cansados que dejaban de latir mientras dormían. Pero cuando el chofer de la carroza bajó ese cuerpo tan chiquito en la entrada, se sintió como si faltara el aire en la sala. Se llamaba Paulita. Tenía apenas 5 años. Leí en la hoja de remisión que había sido un accidente casero espantoso, de esos que uno escucha y ruega no ver nunca. Un cable pelado detrás de la lavadora en un patio mojado. Un segundo que se descuidó la mamá y la descarga fue fulminante. Ver a una niña ahí, acostada en esa plancha de acero inmensa, sobrándole espacio por todos lados, es una imagen que le quiebra la entereza a cualquiera. Don Jaime tomó el mando del procedimiento de inmediato. Siempre lo hacía cuando eran niños. Nunca me dijo por qué, pero yo sospechaba que, como tenía nietos de esa edad, prefería cargar con ese paquete él solo para que todo quedara perfecto, o tal vez no confiaba en que no me temblaran las manos con algo tan delicado. Yo me quedé nomás de asistente, pasándole las herramientas y limpiando, viendo su ritual en silencio.
La niña parecía una muñequita de porcelana desconectada. Su piel ya estaba pálida, con ese tono de cera que no deja lugar a dudas sobre el estado de la persona. El cuerpo estaba rígido, frío al tacto, pesado de una manera que no cuadraba con su tamaño, como si la tierra jalara a los muertos con más fuerza que a los vivos. Recuerdo fijarme en los detalles mientras Jaime trabajaba con una concentración total. El cabello chinito y castaño que tuvimos que lavar y peinar con cuidado, las manitas cerradas que tuvimos que sobar para aflojarle los dedos, y el moretón en un lado de la carita, por el golpe de la caída tras el choque, que iba a necesitar bastante maquillaje. La chamba siguió en completo silencio. Lo único que se oía era el tintineo suave del metal tocando la charola y la respiración pausada de don Jaime. En ningún momento hubo señal de vida ahí. Se lo digo, señor, para que quede bien claro. Yo la toqué. Yo ayudé a ponerle el vestidito blanco de holanes que trajo la familia. Ella estaba ahí, de verdad, inmóvil, materia de trabajo bajo las luces blancas y fuertes del cuarto. No había duda de nada. Ya casi acabábamos. Solo faltaban los retoques en la cara para que pareciera dormida, cuando la lógica de esa noche se rompió. Serían como las 3 de la mañana cuando se cortó la calma. No fue un golpe fuerte ni alguien queriendo tirar el portón, que es lo que uno espera si es un asalto o algún borracho perdido de la avenida. Fue un sonido bajito, pero que en esa sala retumbó como un disparo. Era un rasguño metálico, seguido de 3 toques secos y espaciados contra la cortina de acero de la entrada. Me quedé helado. La pinza que tenía en la mano se quedó suspendida en el aire. Lo primero que pensé no fue en fantasmas, fue puro miedo a la delincuencia. A esa hora, nadie toca la puerta de una funeraria cerrada por educación. Sabíamos que el barrio se ponía denso en la madrugada, lleno de malandros rondando. Ese ruido sonaba a alguien tanteando el cerrojo, buscando por dónde meterse. Miré a don Jaime. Había dejado de maquillar a la niña, con el pincel a centímetros de su cara. Frunció el ceño, no con miedo, sino con la molestia de que le interrumpieran la labor. El toque se repitió. Esta vez puse más atención. No era a la altura donde golpearía un adulto. El sonido venía de abajo, casi pegado al suelo, como si alguien estuviera pateando el metal o golpeando con algo duro a una altura que no tenía sentido. El viejo soltó un suspiro, dejó el pincel en la bandeja con cuidado y se limpió las manos en el delantal. Me hizo una seña con la cabeza para que no me moviera. Yo obedecí, dando un paso atrás cerca de la mesa, montando guardia junto al cuerpo de Paulita, mientras veía la espalda de don Jaime perderse por el pasillo oscuro que daba a la recepción. El sonido de sus zapatos de vestir contra el piso se fue alejando hasta que solo quedó el zumbido del aire y mi propia respiración, que para ese momento ya estaba agitada. Esos minutos que me quedé solo se sintieron eternos. Traté de concentrarme en lavar una pinza en el lavabo, pero tenía el oído pegado al pasillo, tratando de cachar cualquier ruido de voces o pleito allá enfrente. No se oyó nada, solo un silencio absoluto, de ese que te hace escuchar cómo te late la sangre en los oídos. Miraba a Paulita en la plancha y por un instante de locura, lo quieta que estaba me inquietó más que la muerte misma. Todo estaba demasiado tranquilo. Cuando escuché los pasos de don Jaime de regreso, sentí un alivio de golpe, pero se me acabó en cuanto cruzó el umbral. La figura que entró no era el mismo hombre que había salido. Él siempre caminaba derecho con el pecho fuera y la barbilla en alto. Ahora parecía haberse hecho chiquito. Traía los hombros caídos y caminaba con una prisa torpe, casi tropezándose. Lo primero que hizo no fue volver a la mesa ni hablarme. Se fue directo a la puerta que separaba la sala de preparación del pasillo, una puerta de madera sencilla que nunca cerrábamos, y le echó llave con fuerza, checando la perilla 2 veces para estar seguro. Solo entonces volteó. Se le había ido el color del rostro. Tenía la piel morena de un tono grisáceo, enfermizo, y una capa fina de sudor le cubría la frente, brillando bajo la luz fluorescente, aunque el cuarto estaba frío como refrigerador.
Sus manos, esas manos firmes de cirujano que yo tanto admiraba, le temblaban incontrolables a los costados. Me miró. Luego desvió los ojos rápido hacia la niña en la mesa y reculó, pegando la espalda a la pared como si quisiera poner toda la distancia posible entre él y el cadáver que estaba maquillando minutos antes. Yo nunca había visto espanto en la cara de ese señor. Cansancio, coraje, aburrimiento, sí, pero miedo del feo, de ese que te seca la boca y te pela los ojos. Era la primera vez, y eso me sacudió más que cualquier ladrón. Le pregunté qué había pasado, tratando de que no me temblara la voz, pero tuve que insistir, llamarlo por su nombre como si lo estuviera despertando. Cuando por fin habló, le salió un hilo de voz ronca, sin esa autoridad de siempre. Me contó, sin mirarme, que se había asomado por la mirilla. Dijo que la luz de la calle estaba mala, esa luz amarilla y vieja de las lámparas municipales, pero que se veía clarito quién estaba del otro lado de la cortina. «Hay una niña afuera», susurró, y la frase se quedó flotando en el aire helado. «Está parada, mirando hacia la puerta». Me reí. Fue una reacción de nervios, estúpida, pura defensa. Empecé a soltar explicaciones lógicas, atropellando sus palabras, hablando fuerte para tapar el silencio. Le dije que debía ser una hermana gemela que la familia no avisó, una prima muy parecida o hasta alguna niña de la calle pidiendo dinero, que era común en esa avenida. Insistí en que el sueño le estaba jugando chueco, que el vidrio de la mirilla deformaba las cosas. Necesitaba creer eso. Necesitaba a fuerzas que fuera cualquier cosa menos lo que él estaba dando a entender. Pero don Jaime movió la cabeza despacio, con una tristeza que me revolvió el estómago. No discutió, no gritó. Nada más empezó a describir los detalles. Me dijo que la niña de afuera no era solo parecida. Traía el mismo vestido blanco de holanes y encaje que nosotros, con nuestras propias manos, acabábamos de subirle el cierre al cuerpo que estaba en la mesa. Dijo que traía el peinado de lado, exactamente como él se lo había hecho 10 minutos antes. Y entonces soltó el detalle que me desmoronó. La niña de afuera tenía el mismo moretón en la cara, el mismo golpe que él todavía no terminaba de cubrir con el maquillaje. «Quiere entrar, Gael», dijo, y por primera vez me sostuvo la mirada. «Está tocando porque quiere volver a la mesa». Eso rompió la realidad del cuarto. Miré el cuerpo de Paulita. Seguía ahí, cosa muerta, cera y química bajo la luz fría. Pero ahora su presencia parecía llenar todo el espacio, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. En un impulso de terquedad mezclado con pánico, caminé hacia la puerta de madera que él había cerrado. Tenía que probar que estaba equivocado, que había visto mal. Me hinqué en el suelo y pegué la cara al piso frío para ver por la rendija de abajo de la puerta, que daba vista a todo el pasillo hasta la entrada. Allá al fondo, a unos 10 metros, la luz de la calle se colaba por debajo del portón de acero, pintando una raya luminosa en el piso oscuro de la recepción. Y ahí fue donde mi lógica se murió. La luz proyectaba una sombra hacia adentro, cortando la oscuridad del pasillo. Se veía la silueta oscura de 2 pies pequeños, bloqueando la franja de luz, parados estáticos justo frente a la entrada. Me levanté despacio, sintiendo las piernas de trapo, y miré a la mesa de nuevo. Los zapatos de charol de Paulita seguían en la caja, sobre la barra, esperando a que se los pusiéramos. Sus pies en la mesa estaban desnudos. Terminamos el servicio. No nos quedaba de otra. El contrato pedía el cuerpo listo a las 7 de la mañana para el velorio, y el horror, por más que te paralice, no paga la renta ni cambia la chamba. Pero el ambiente cambió por completo. Don Jaime, que siempre fue un maestro de la precisión, ahora trabajaba en automático, con movimientos bruscos, evitando verle la cara a Paulita más tiempo del necesario. Cada vez que teníamos que mover el cuerpo para acomodar el vestido, sentía un nudo en la garganta, como si estuviera manipulando algo que pudiera despertar y reclamarnos. Esas últimas horas fueron las más largas de mi vida. Trabajábamos escuchando el silencio del pasillo,
esperando que volvieran a tocar, esperando que la perilla girara. Su presencia se sentía en dos lugares al mismo tiempo, en la frialdad inerte sobre la mesa y en esa sombra descalza que yo sabía que estaba allá afuera, sobre el concreto de la banqueta. Lo más difícil fue ponerle los zapatos de charol, agarrar esos pies fríos y tiesos, sabiendo que los otros pies, idénticos a esos, estaban parados del otro lado de la pared. Fue una sensación de error tan grande que me dan náuseas nada más de acordarme. Cuando por fin empezó a salir el sol, trayendo esa luz gris de la mañana y el ruido reconfortante de los primeros camiones pasando por la avenida, agarramos valor para salir. Apagamos las luces, el aire, y caminamos por el pasillo como si fuera campo minado. Don Jaime iba adelante, con las llaves temblándole tanto en la mano que tardó en atinarle a la cerradura. Abrió la cortina de acero de un jalón violento, ya esperando el trancazo. Pero no había nada. La banqueta estaba vacía, sucia con papeles y polvo de la calle. Ni una huella, ni rastro, ni niña. El mundo había vuelto a la normalidad, con la panadería de la esquina levantando la cortina y el tráfico empezando a armarse. Pero para don Jaime, nada volvió. Ese hombre de hierro se quebró ahí mismo, recargado en el marco, prendiendo un cigarro con las manos que no dejaban de sacudirse. Nunca volvió a ser el mismo. Pidió su jubilación 2 meses después, diciendo que traía broncas de espalda. Pero yo sabía que era la cabeza la que ya no aguantaba el silencio de esa sala. Yo aguanté un rato más, pero la duda me acabó. Me salí del gremio y hoy trabajo en logística, lejos de cualquier cosa que huela a muerte. Porque lo peor, señor, no fue el susto de un fantasma o una aparición. Lo que me quitó el sueño por años fue ver cómo la certeza de un hombre experto se rompía como vidrio. Si la realidad pudo fallar de esa manera un martes cualquiera, ¿quién me asegura que no va a fallar de nuevo ahorita, mientras le escribo esto a usted? Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. ¿Qué tal, Don? Llevo un buen rato siguiendo tu canal y por fin me animé a escribirte. No soy de los que andan con cuentos ni me gusta inventar cosas. Mi vida es puro pragmatismo. Trabajo en el área de traslados de una funeraria de mi zona. La mayoría de la gente se imagina que nuestro día a día está lleno de veladoras, neblina y música triste de violines, pero la verdad es mucho más ruda. Lo que hay es olor a mofle, dolor de espalda y un montón de cafeína para aguantar el turno de la madrugada. La unidad que manejo no es de esas limusinas negras y relucientes que salen en las películas gringas. Es una camioneta adaptada, blanca, que ya tiene demasiados kilómetros encima, la suspensión vencida y un aislamiento acústico para llorar. La cabina del chofer está separada de la parte de atrás por una división de acero con una ventanita de vidrio que mantengo cerrada el 90% del tiempo. Ahí adentro, el aire es una pelea constante entre el desinfectante de hospital que usamos para limpiar la caja y el tabaco mentolado que fumo para no dormirme. Siempre he sido un tipo escéptico. Para mí, el cuerpo allá atrás es carga. Merece todo el respeto del mundo, claro. Es el padre o la madre de alguien, pero no deja de ser un asunto de logística. Mi miedo nunca ha sido a los fantasmas o a que me espanten. Mi verdadero terror, ese hueco en el estómago que siente cualquiera que maneja de noche, es a los vivos. Es tener que frenar en un semáforo desierto a las 3 de la mañana, en una colonia brava. Es ver por el retrovisor a 2 tipos en una moto bajando la velocidad junto a ti. El muerto, en mi cabeza, ya cumplió su sentencia. No le hace daño a nadie. O al menos eso era lo que me repetía todas las noches,
Quizá por ese miedo a que me asalten, o tal vez solo por ser metódico, desarrollé una especie de ritual de seguridad. No muevo la camioneta sin revisarlo todo. Y cuando digo todo, me refiero a checar los amarres de la camilla como si llevara a un enfermo grave. La estructura donde viaja el cuerpo tiene seguros en las ruedas y correas que sujetan el paquete, así le decimos técnicamente, para evitar que se mueva en las curvas o con los baches que sobran por estos rumbos. Mi regla de oro es probar la firmeza de los broches 3 veces. Jalo, escucho el clic de la hebilla, jalo de nuevo para asegurar la tensión y le doy un tercer vistazo. Lo hago ya por inercia, es como una extensión de mi brazo. Si la camilla se mueve 1 centímetro durante el trayecto, la culpa es mía y detesto cometer errores. Esa postura tan rígida siempre me dio una sensación de control. Podía estar cayéndose el cielo afuera, el tráfico podía ser un infierno, pero dentro de esa camioneta las cosas seguían mis órdenes. Nada se movía sin mi permiso. Hasta esa noche de martes, hace unos 2 años, me programaron para hacer un levantamiento en una colonia de la periferia, casi en el monte, donde se acaba el pavimento y empieza la terracería. Tenía que ir por un señor que había fallecido en su casa, por causas naturales. Trabajo de rutina, papeles firmados, subirlo a la camilla y traerlo para la preparación. No tenía ninguna razón para pensar que sería diferente a los cientos de viajes que ya había hecho. Llegué a la dirección poco después de la 1:30 de la mañana. El lugar era uno de esos barrios que parecen detenidos en el tiempo, donde las casas tienen patios enormes de tierra y el alumbrado público es apenas una luz amarilla y triste. La casa del tal don Luis estaba al final de una calle cerrada, rodeada por una maleza alta que se comía la banqueta. El silencio allá afuera era total, de esos que te hacen desconfiar cuando estás acostumbrado al ruido eterno de la ciudad. Me recibieron en el portón una señora de mediana edad y un muchacho más joven, probablemente hijo y nieto. Lo que me llamó la atención de entrada no fue el luto, porque cada quien procesa el dolor a su modo, y he visto de todo. Gente que grita, gente que se desmaya, gente que se queda muda. Lo raro ahí era la prisa. No tenían esa vibra de quien acaba de perder al viejo. Tenían la actitud nerviosa de quien va tarde a una cita urgente o quiere deshacerse de un problema. Apenas me dieron las buenas noches, ya me estaban señalando el pasillo lateral que llevaba al cuarto del fondo. La habitación olía a medicina rancia y humedad, ese olor dulzón de enfermedad larga que se queda pegado en las cortinas. El cuerpo estaba sobre la cama. Don Luis era un hombre flaco, de piel curtida por el sol, pero cuando hice la maniobra para pasarlo a la camilla, me llevé una sorpresa. El peso no coincidía con su complexión. Parecía que estaba tratando de levantar un costal de cemento mojado, una densidad que lo jalaba hacia el suelo, como si la gravedad funcionara distinto en ese cuarto. Tuve que pedirle ayuda al muchacho, el nieto, que agarró los pies del abuelo con asco, usando apenas la punta de los dedos. La piel del señor estaba fría, lo cual era normal, pero tenía una dureza extraña en los hombros, una tensión muscular que no parecía el rigor mortis común, que generalmente endurece el cuerpo en una sola posición. Él parecía contraído. Lo acomodamos en la bolsa de traslado, ese sobre grueso de vinil negro. El cierre corrió con dificultad, atorándose a la altura del pecho por lo ancho de los hombros antes de cerrar hasta el final. Todo el tiempo la familia se mantuvo en un silencio que incomodaba. Nadie ofreció un café, nadie quiso despedirse, nadie tocó el cuerpo después de que estuvo embolsado. La mujer me entregó el certificado de defunción y los documentos con la mano temblando un poco, y noté que miraba la camilla con los ojos desorbitados, pero no de tristeza. Era pánico. Parecía que tenía miedo de que el cierre se abriera ahí enfrente de ella. Llevé la camilla hasta la camioneta con el ruido de las rueditas sobre el cemento irregular del patio, retumbando demasiado fuerte en esa madrugada quieta. Empujé la camilla hacia adentro con la cabecera orientada hacia la división de la cabina, para distribuir mejor el peso.
Hice mi procedimiento estándar, el ritual ese que te conté. Bloqueé las ruedas en la base del vehículo. Pasé la primera correa a la altura del abdomen del cadáver, justo debajo de los brazos. Apreté hasta oír el clic. Jalé para probar. Firme. Pasé la segunda correa a la altura de las espinillas. Clic. Probé. Inmóvil. Hice la tercera revisión, iluminando con la lámpara del celular para asegurarme de que ninguna hebilla estuviera mordida o floja. Todo estaba sujeto. Era imposible que aquello se moviera. Cerré las puertas traseras de la camioneta con fuerza, y el golpe seco de la lámina pareció traer un alivio inmenso a los dos que se quedaron en el portón. Antes incluso de que yo subiera a la cabina y girara la llave, escuché el ruido de su portón de fierro cerrándose y el cerrojo corriendo, como si quisieran asegurarse de que don Luis no regresara para entrar. El camino de vuelta a la agencia era una pesadilla aparte. Eran cerca de 30 kilómetros de asfalto remendado, de esos que el municipio olvida que existen. El alumbrado público desapareció en cuanto doblé la primera esquina saliendo de la colonia, y lo único que cortaba la oscuridad eran mis faros, que parecían demasiado débiles para esa negrura. Puse una estación de radio AM cualquiera, solo para tener una voz humana hablando de fútbol o política, pero la señal estaba pésima, con estática y cortándose en cada curva, como si la antena no pudiera sostener la frecuencia. La camioneta, pobre, sufría. Con cada bache que no lograba esquivar, la carrocería entera gemía. La suspensión trasera rechinaba fuerte. Un sonido de fierros agudos que yo ya conocía de memoria, pero que esa noche parecía más irritante de lo normal. El aislamiento entre la cabina y la parte de carga no era de los mejores, así que yo escuchaba todo lo que pasaba allá atrás. La camilla vibrando en la base, la herramienta en la caja suelta golpeando entre sí. Era un escándalo que solía hacerme compañía, pero hoy, con todo ese silencio allá afuera, cada crujido se sentía amplificado. Estaba cansado de ese cansancio que te pesa en los párpados y hace que la vista se te nuble en las orillas. La línea blanca del acotamiento se empezó a volver hipnótica. Para no dejar que el sueño me ganara, empecé a narrar mi trayecto mentalmente, prestando atención a la mecánica del carro, tratando de adivinar qué pieza necesitaría cambio en el próximo servicio. Era una forma de mantener el cerebro ocupado con cosas lógicas, concretas. Fue en un tramo de recta donde el asfalto estaba un poco mejor y el carro dejó de sacudirse tanto que la sensación de aislamiento me pegó duro. Miré por el retrovisor interno. Es maña. Aún sabiendo que hay una placa de acero separándonos y que la ventanita de vidrio es pequeña y refleja más la luz del tablero que otra cosa, miré. Solo veía mi propio reflejo, las ojeras y la punta del cigarro encendido. Pero la sensación era física. ¿Ubicas cuando estás solo en un cuarto y de repente sientes que el volumen del aire cambió? Como si hubiera alguien más respirando el mismo oxígeno que tú. La camioneta se sentía más pesada. En las curvas, sentía que la parte trasera jalaba con una inercia diferente, como si la carga, don Luis, estuviera influyendo en el centro de gravedad del vehículo, de una manera que un cuerpo humano normal, de 70 a 80 kilos, no debería influir. Traté de racionalizarlo en el momento. Pensé que tal vez había calibrado mal las llantas, o que el tanque lleno de gasolina estaba haciendo esa diferencia. Uno inventa cualquier excusa técnica para no dejar que la mente resbale hacia el lado irracional. Le subí al volumen del radio, aún con la estática, para ahogar el sonido del motor y el zumbido en mis oídos. Yo solo quería llegar pronto, descargar, lavarme las manos e irme a mi casa. Pero la carretera parecía estirarse, cada kilómetro tardaba el doble en pasar. Y fue en ese tedio, luchando contra el sueño y el camino feo, que la certeza de mi seguridad, esa seguridad que yo creé dentro de la cabina, se empezó a quebrar. Fue en un tramo raro de pavimento liso que el primer sonido rompió el patrón. No fue el rechinido de la suspensión, ni el golpe de alguna herramienta suelta. Fue un ruido sordo,
viniendo directamente de atrás de mi espalda, justo tras la división. Parecía el sonido de algo rozando contra el piso de goma del compartimento de carga. Un ruido de arrastre corto, seco. La primera reacción de mi cerebro fue puramente mecánica. Se soltó la camilla. Se me hizo un nudo en el estómago. La idea de haber cometido un error en mi ritual de seguridad, de haber dejado una hebilla mal puesta, me puso más nervioso que asustado. Si esa camilla estaba suelta, el cuerpo de don Luis podía estar bailando allá atrás, golpeando los costados, lo cual sería un desastre profesional. Apagué el radio de golpe. El ruido de la estática paró y la cabina se quedó solo con el zumbido continuo del motor a diésel. Necesitaba escuchar. Aguanté la respiración, apretando el volante con fuerza, esperando el próximo brinco del camino para confirmar si la carga andaba suelta. Pasaron unos 2 minutos de silencio absoluto allá atrás. Empecé a relajar los hombros, convenciéndome de que habían sido ideas mías, o tal vez alguna piedra que la llanta trasera aventó contra la lámina. Uno, cuando tiene sueño, oye cosas. El cerebro trata de llenar el vacío. Pero entonces vino el segundo sonido. Y para ese no hubo forma de inventar excusas. No fue un ruido de impacto. Fue un sonido lento y áspero de tela sintética estirándose. ¿Sabes cuándo te sientas en un sofá de cuero viejo y hace ese ruido de fricción? Fue exactamente eso. Como si el peso muerto, que debería estar inmóvil y sujeto por las correas, hubiera cambiado de posición. Como si se hubiera acomodado. Sentí un sudor frío brotarme en la frente, pero no era ese terror cliché de película. Era una confusión mental. La física del asunto no cuadraba. Yo había apretado esas correas hasta el límite. Para que el cuerpo se moviera de esa forma, produciendo ese sonido de arrastre, tendría que tener fuerza. Estaba llegando a un cruce grande, uno de esos puntos donde varias avenidas se encuentran y que de madrugada se vuelve tierra de nadie. El semáforo allá adelante estaba parpadeando en amarillo para los que venían en la transversal, pero para mí se puso en rojo sólido. Normalmente, uno nada más baja la velocidad y se pasa mirando a los lados, por seguridad. Nadie quiere quedarse parado de regalo a las 2:40 de la mañana, pero vi los faros de un tráiler viniendo en la otra vía y me vi obligado a frenar. La camioneta se detuvo por completo. El motor se quedó en ralentí, vibrando suavemente el tablero. El tráiler pasó cruzando frente a mí, ruidoso, y después el silencio de la madrugada cayó de nuevo, denso, como una cobija encima del carro. Estaba a punto de arrancar, con el pie ya saliendo del freno hacia el acelerador, cuando lo escuché, fuerte y claro, a unos 30 centímetros de mi nuca. El ruido agudo e inconfundible de los dientes del cierre corriéndose. No fue que se abriera todo, fue un jalón corto, unos 5 centímetros, como si el cursor hubiera sido forzado de adentro hacia afuera y se hubiera atorado en el camino. El sonido retumbó en la cabina pequeña. En ese momento, toda mi lógica de correas flojas o suspensión vieja se fue al caño. Una correa floja no abre un cierre. Un bache en la carretera no jala un cursor de metal. Miré por el retrovisor. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Tenía 2 opciones: acelerar y fingir que no oí nada hasta llegar a la base, o hacer lo que mi trabajo exigía. Yo era el responsable de ese cuerpo. Si la bolsa se abrió, yo tenía que cerrarla. Si la camilla se soltó, yo tenía que asegurarla. No podía llegar a la funeraria con el trabajo mal hecho. Respiré hondo, maldije en voz baja con todas las groserías que me sabía para agarrar valor, puse el freno de mano y encendí la luz interna de la cabina. Me bajé sintiendo las piernas pesadas como si estuviera caminando bajo el agua. El aire de la calle estaba estancado, ni una hoja se movía en los árboles del camellón central. Era uno de esos cruces rodeados por lotes baldíos y bardas altas de fábricas, un lugar feo, gris. Le di la vuelta a la camioneta manteniendo la mano en el celular, usando la linterna como escudo, iluminando el suelo para no tropezar. El motor del carro seguía encendido, un ronroneo bajo que parecía la única cosa viva en kilómetros a la redonda.
Me paré frente a las puertas traseras. Tomé aire, sintiendo el sabor a cobre en la boca, y giré la manija. La cerradura se dio con un chasquido fuerte que hizo eco en la calle desierta. Jalé la puerta derecha, luego la izquierda, abriendo el compartimento de carga a la luz amarilla y débil del poste de la esquina. Lo primero que hice fue checar las correas. Era el instinto hablando más fuerte. Apunté el haz de luz a las hebillas. Ahí estaban, firmes, inmóviles, tensas exactamente como las había dejado. La camilla no se había movido de su lugar ni un milímetro. Las ruedas estaban bloqueadas. Físicamente, mecánicamente, todo estaba perfecto. Solté el aire que no sabía que estaba aguantando. ¿Ya ves?, pensé. Te estás volviendo loco de sueño. Pero entonces subí la luz de la linterna hacia la bolsa del cadáver. El vinil negro estaba estirado de una forma extraña, jalado a la altura del pecho, como si hubiera un volumen nuevo ahí que no existía antes. Y el cierre no estaba cerrado hasta el cuello. Había una abertura de unos 10 centímetros, una boca oscura en medio del plástico brillante. Di un paso al frente, dudando, subiéndome a la defensa trasera para mirar dentro de esa rendija. Necesitaba ver. Necesitaba encontrar una explicación. Tal vez el gas de la descomposición había hinchado el cuerpo y forzado el broche. Cualquier cosa servía. Apunté la luz directo a la abertura. Don Luis no estaba relajado. Su rostro se había girado un poco a la izquierda, todo chueco, forzado contra la almohada improvisada. Pero lo que me heló la sangre, lo que hizo que mi cerebro dejara de procesar cualquier lógica, fue la mano derecha. No estaba caída al lado del cuerpo. El brazo se había levantado, desafiando la gravedad y la muerte. La mano estaba rígida, con la piel cerosa y pálida brillando bajo la luz del LED, saliendo por la abertura del cierre, y el dedo índice estaba estirado, recto, duro como piedra. No apuntaba al techo, no apuntaba a la puerta abierta. El dedo apuntaba justo en medio hacia la ventanita de vidrio de la división, exactamente hacia la cabecera del asiento del conductor, hacia donde yo estaba sentado 10 segundos atrás. No era un espasmo. Los espasmos son temblores, contracciones desordenadas. Aquello era un gesto, una indicación. El cuerpo estaba paralizado en esa posición, tenso contra las correas que sujetaban el resto del tronco, como si hubiera hecho mucha fuerza para levantarse y mostrarme algo o acusarme de algo antes de congelarse de nuevo. Retrocedí tan rápido que casi me caigo de la defensa. Mi mano golpeó el costado de la camioneta haciendo un ruido hueco. No pensé en ciencia, no pensé en rigor mortis, no pensé en nada. El pavor me dominó de un modo animal. Yo solo quería cerrar eso, necesitaba esconder eso. Tuve que subirme al piso de la camioneta y dar 2 pasos hacia adentro, invadiendo su espacio, para poder alcanzar el pecho. Estiré el brazo, temblando violentamente, agarré el cursor del cierre y jalé hacia arriba con brutalidad, metiendo esa mano de vuelta a la oscuridad de la bolsa, escuchando el sonido de la tela raspar contra la piel fría. Cerré. Azoté las puertas traseras con toda la fuerza que tenía, giré la manija y revisé si estaba cerrado, jalando la puerta 2 veces como un loco. Regresé al asiento del conductor como si me viniera persiguiendo un perro rabioso. Azoté la puerta y, en un reflejo idiota, apreté el botón de los seguros eléctricos, como si un seguro de puerta fuera a servir de algo contra lo que estaba allá adentro, a medio metro de mi espalda. Las manos se me resbalaban en el volante. Tuve que secarme la palma en el pantalón de mezclilla 2 veces antes de lograr meter primera. Arranqué de ahí quemando llanta, una cosa que odio y que me puede costar la chamba si el jefe lo ve en el GPS, pero me valía madres. Yo solo necesitaba salir de esa esquina, salir de esa oscuridad. El regreso a la funeraria fue borroso. No recuerdo haber hecho los cambios ni haber tomado las curvas. Manejé en automático, con el cuerpo tenso, pegado al respaldo, sin tocar la cabecera con la nuca, con miedo de sentir alguna vibración viniendo de atrás. E hice una cosa que mantuve por meses después. Antes de que el carro agarrara velocidad, llevé la mano temblorosa hasta el retrovisor interno y lo giré todo hacia arriba,
apuntando al techo de la cabina. Me rehusé a mirar esa ventanita de vidrio otra vez. Sabía que, si miraba y veía ese dedo recargado en el vidrio, o una cara pegada ahí, iba a tirar la camioneta por un barranco. Llegué a la base con el corazón latiéndome en la garganta. La claridad de las lámparas fluorescentes del garaje nunca fue tan bienvenida. Me estacioné como pude, con la llanta mordiendo la banqueta, y apagué el motor. Me quedé ahí unos 2 minutos, respirando el aire acondicionado helado, tratando de que mis manos dejaran de temblar antes de bajarme. Cuando el encargado de guardia de la preparación vino a recibir el cuerpo, yo ya me había bajado y estaba fumando un cigarro afuera, lejos de la parte trasera de la camioneta. Él abrió las puertas, jaló la camilla y no comentó nada. No hubo gritos, ni espanto. Para él, era solo un señor fallecido más, rígido, listo para ser formalizado. Tal vez el brinco del viaje hizo que el brazo cayera de vuelta, o tal vez él pensó que el rigor mortis simplemente agarró el brazo en una mala posición y él mismo lo acomodó. No quise saber. No ayudé a empujar la camilla hacia el laboratorio. Le di la espalda y me fui directo a la máquina de café. Nunca le conté esto a mi jefe. Iban a decir que estaba cansado, estresado. Me iban a dar unos días de descanso y yo necesitaba el dinero. Seguí haciendo el turno de la noche, pero a la semana siguiente llevé un rollo de cinta de aislar negra y discretamente pegué varias capas sobre la ventanita de vidrio de la división, por el lado de la cabina. Hoy, cuando manejo de madrugada y escucho algún crujido allá atrás, le subo al radio a todo volumen. Trato de convencerme de que fue la suspensión o el gato suelto en la caja de herramientas. Trato de racionalizar que los cadáveres tienen espasmos, que los gases hacen que los miembros se muevan. La medicina lo explica, la física lo explica, pero ninguna ciencia explica la sensación que tuve esa noche, la certeza absoluta de que ese dedo no estaba apuntando a la nada. Me estaba eligiendo a mí. Y la peor parte no es el miedo a que pase de nuevo. Es la duda de saber si en aquel momento en que cerré el cierre y le di la espalda, si él bajó la mano, o si siguió apuntando a mi nuca el viaje entero. Mis abuelos vivían en un edificio viejísimo, de esos que parecen que se van a caer en cualquier momento, justo en el corazón del centro histórico. Ubicas esos edificios con la entrada llena de mármol manchado y rejas de hierro forjado que tocan el techo. Era uno de esos. Esto pasó por ahí del año 2002, más o menos. Santiago, Rodrigo y yo pasábamos muchos fines de semana allá. Nos encantaba la idea de ir a la gran ciudad, pero la realidad era mucho más aburrida de lo que pensábamos. El departamento estaba en el 5º piso, con unos techos tan altos que la luz de los focos apenas llegaba al suelo. Ese rumbo tenía una vibra bien rara. De día era un relajo total. Había gente vendiendo de todo en la banqueta, gritos de las tiendas anunciando ofertas con bocinas a todo volumen, el humo de los peceros y ese olor penetrante a basura acumulada mezclado con coladera. Pero nomás bajaban las cortinas de acero, el lugar se moría. No es que la gente se fuera y ya. Era como si alguien bajara el switch de la luz. Las calles quedaban desiertas, solo con la basura que arrastraba el viento y los esqueletos metálicos de los puestos ambulantes que parecían costillas de hierro en la oscuridad. Mis abuelos tenían reglas muy estrictas sobre eso. El zaguán de abajo se cerraba con doble llave después de las 7 de la noche. Vivíamos en una burbuja. Yo tenía 12 años, Rodrigo 11 y Santiago, que era el mayor y se suponía que debía tener más cerebro, tenía 13. Nos pasábamos la noche pateando una pelota de trapo en el pasillo del departamento, que era larguísimo, cuidando de no hacer ruido para no despertar a la vecina de al lado, que se quejaba hasta si respirábamos fuerte. Era un aburrimiento seguro. Nos sentíamos intocables allá arriba,
protegidos por los barrotes en las ventanas y la altura. Me acuerdo de quedarme mirando por la ventana de la sala, con la cara pegada al vidrio frío, observando la calle allá abajo. El alumbrado público era amarillento, muy tenue, dejando huecos enormes de oscuridad entre un poste y otro. De vez en cuando pasaba un coche hecho la raya, volándose el semáforo en rojo por miedo a un asalto o alguna sombra solitaria arrastrándose bajo los toldos. Mi abuelo siempre decía que el centro de noche no era lugar para gente decente, que la calle se convertía en boca del lobo. Y nosotros le creíamos, pero con esa curiosidad morbosa de chamacos que quieren ver lo prohibido. No teníamos ni idea de que toda esa seguridad del departamento era lo único que separaba nuestros juegos inocentes de algo que no teníamos la capacidad de entender. Era claustrofóbico, pero era nuestro mundo. Hasta esa noche en que el aburrimiento le ganó al sentido común. Mis abuelos tenían la costumbre de dormirse temprano, con el ruido bajito de algún noticiero en la sala que luego apagaban. Cuando la casa se hundía en el silencio, nos quedábamos con esa inquietud de quien tiene demasiada energía para estar encerrado. Las llaves de la entrada principal estaban en un mueble de madera oscura junto a la puerta, descansando sobre un tapetito tejido. Era un llavero pesado, lleno de llaves viejas que ni sabíamos que abrían, pero la más grande, plateada y lisa por el uso, era la que nos importaba. No recuerdo exactamente de quién fue la idea, y creo que nadie tuvo que decir nada. Fue ese acuerdo mudo entre niños que buscan problemas. Santiago simplemente agarró el llavero. El tintineo del metal sonó como un disparo en ese silencio, y los tres nos quedamos congelados, esperando oír los pasos de mi abuelo en el pasillo. Pero no pasó nada. Solo el zumbido constante del refrigerador en la cocina. En lugar de regañar a Santiago, Rodrigo y yo sentimos un hueco en el estómago. La lógica era tonta, típica de la edad. Solo queríamos ver cómo se sentía la banqueta. No íbamos a ir lejos, pensábamos. Era nada más pisar afuera, sentir el aire de la calle prohibida y regresar. Una rebeldía chiquita para probar que no éramos tan niños. Salimos del departamento de puntitas, girando el picaporte muy despacio. El pasillo del edificio olía a cera vieja y polvo. Decidimos no llamar al elevador. El ruido del motor cansado retumbaría por el cubo y despertaría a todo el edificio. Bajamos los 5 pisos por las escaleras, escalón por escalón, apoyando las manos en el barandal helado, aguantando la respiración cada vez que el piso crujía bajo nuestros tenis. Llegar a la planta baja fue como entrar en otro mundo. La portería estaba vacía. El velador debía estar en el fondo o en el baño, lo que facilitó nuestra estupidez. El vestíbulo, con sus paredes de mármol y espejos manchados, se veía mucho más grande y amenazante sin la luz del día. Fuimos hasta el portón de hierro. La llave giró dura, raspando la cerradura, pero el seguro cedió. Empujamos la reja pesada apenas lo suficiente para pasar de lado. Cuando mis pies tocaron el adoquín de la banqueta, lo primero que noté no fue el peligro, sino el frío. El aire de la calle era diferente al de adentro. Tenía un sabor metálico, húmedo. Miramos a los lados. La calle estaba completamente desierta, extendiéndose a la izquierda y a la derecha como un túnel de concreto sin fin. Deberíamos haber regresado ahí mismo. Pero la sensación de libertad era adictiva, y la calle nos llamaba con ese vacío que te jalaba hacia afuera. Empezamos a caminar hombro con hombro, ocupando el medio del arroyo vehicular porque las banquetas se sentían demasiado estrechas, llenas de recovecos oscuros donde cualquier cosa podía esconderse. La ciudad había cambiado de personalidad. Esos edificios viejos con fachadas coloniales sucias de hollín parecían inclinarse sobre nosotros, como gigantes de piedra juzgando nuestra invasión. Lo que más me impresionaba no era la mugre o la basura en las orillas, sino que todo estaba cerrado. Las cortinas de acero ondulado, todas rayadas con grafitis ilegibles, formaban un muro continuo de metal frío y gris. Era como caminar por dentro de una caja fuerte abandonada. No había un alma. Ni siquiera los indigentes que solían dormir bajo los portales estaban ahí esa noche. Se sentía como si hubiéramos entrado en un escenario de teatro después de que la obra terminó.
y apagaron las luces. Pasamos por una tienda departamental de las viejas. La cortina de acero era de esas antiguas, perforadas como colador, que dejaban ver el interior iluminado por la luz de guardia. Me acuerdo de haberme asomado por los agujeritos del metal y ver los maniquíes. Eran de esos blancos, sin facciones en la cara, estáticos allá adentro como fantasmas presos en una jaula. Por un segundo, lo quietos que estaban me incomodó más que si se hubieran movido. Parecía que en cualquier momento iban a girar las cabezas de plástico hacia nosotros. Santiago, tratando de hacerse el valiente, o tal vez para romper la tensión que nos apretaba el pecho, pateó una lata de refresco vacía. El sonido hueco rasgó el silencio y rebotó en las fachadas, sonando 10 veces más fuerte de lo que debería. Nos paramos en seco, encogiendo los hombros por instinto, esperando que alguien se asomara a la ventana para gritarnos, o peor, que alguien saliera de uno de esos callejones laterales. Pero no pasó nada. La ciudad simplemente se tragó el eco y volvió a su silencio total. Aquello nos dio una confianza estúpida. Empezamos a correr, no huyendo de algo sino hacia adelante, en una mezcla de euforia y miedo contenido. Nos reíamos bajito, una risa nerviosa que servía para apagar el pavor de estar tan expuestos en un lugar donde no debíamos estar. Corrimos hasta perder el aliento, guiados por el camino que conocíamos de día, hasta desembocar en la plaza principal. Era una explanada enorme de piedra, rodeada por edificios históricos y árboles viejos que, en la oscuridad, parecían bultos negros y despeinados contra el cielo morado de la ciudad. La plaza debería ser un lugar abierto, con vista despejada, pero esa noche estaba diferente. Había una estructura montada en medio, algo provisional que rompía la línea del horizonte y nos impedía ver el otro lado. Nos detuvimos en la orilla de la banqueta, jadeando, sintiendo el sudor enfriarse en la espalda. La inmensidad de ese espacio vacío nos hizo sentir minúsculos, como 3 insectos en un tablero de piedra esperando ser aplastados. Lo que bloqueaba la vista no era una construcción única. Al acercarnos, nos dimos cuenta de que la plaza había sido tomada por una maraña de hierro, esos tubulares que los ambulantes usan durante el día y dejan armados para la mañana siguiente. Habían cubierto todo con lonas de plástico, la mayoría de ese azul intenso y barato, creando un laberinto de pasillos estrechos y oscuros. Era un laberinto de lona y fierro levantado en medio de la postal de la ciudad. El viento se colaba entre los puestos, haciendo que las puntas sueltas de las lonas golpearan contra el metal. El sonido era seco, rítmico y molesto, como si alguien estuviera tronando los dedos repetidamente muy cerca de mi oído. Debimos haber rodeado la plaza, quedarnos en la banqueta ancha, donde la luz de los faroles todavía llegaba. Pero la curiosidad nos empujó hacia adentro de ese laberinto. Entramos en uno de los pasillos formados por los puestos vacíos. El suelo ahí estaba pegajoso, una pasta negra de restos de comida y grasa que brillaba en la penumbra. El olor era fuerte, una mezcla agria de orines viejos con fruta podrida que revolvía el estómago. Caminamos despacio, esquivando cables eléctricos pelados, los famosos diablitos, que colgaban de los postes, balanceándose como culebras muertas. A cada paso, tenía la certeza de que vería a alguien durmiendo enrollado en una cobija dentro de uno de esos puestos, pero todo estaba vacío. Era solo el cascarón de una vida que no estaba ahí. Fue cuando llegamos a un claro, un hueco entre los puestos donde había una fuente apagada, que Santiago se frenó. No dijo nada de inmediato, solo estiró el brazo y señaló hacia el otro lado de la plaza, donde las lonas terminaban y volvía el espacio abierto. Tardé unos segundos en enfocar la vista. La iluminación ahí era pésima. Venía apenas del reflejo distante de la calle, pero había una silueta. «Hay un tipo ahí», susurró Rodrigo, y le salió la voz temblorosa, mostrando el miedo que intentábamos esconder. Entrecerré los ojos. La figura estaba parada cerca de un poste, pero había algo mal en sus proporciones. Era demasiado alta. No alto tipo jugador de basquetbol. Era algo que no tenía sentido.
La cabeza de la persona quedaba peligrosamente cerca del foco del poste. «Es un zanquero», solté, sintiendo un alivio inmediato recorrerme el cuerpo al encontrar una explicación racional. «Debe ser algún artista callejero ensayando. De esos de teatro, ¿sabes?». La explicación tenía todo el sentido para nosotros en ese momento. El centro vivía lleno de esas presentaciones, gente que se pintaba la cara de plata o andaba en monociclos. Aquello nos calmó un instante. Nos quedamos ahí parados, observando, esperando ver al artista quitarse los zancos de madera o prender un cigarro. Queríamos que hiciera algo humano, algo que confirmara mi teoría y nos dejara reírnos de nuestra propia cobardía, pero no se movía. Estaba de espaldas a nosotros, o al menos eso parecía, inmóvil como una de esas estatuas de bronce, apenas una línea vertical negra y excesivamente larga, cortando el paisaje horizontal de la plaza. Y entonces el viento paró. Las lonas se callaron. Y en ese silencio repentino, oímos algo que venía de su dirección. No eran pasos, era un ruido húmedo, como madera podrida rompiéndose o hueso tronando. Aquello giró el torso hacia nosotros, pero fue un movimiento erróneo, demasiado mecánico. No hubo esa fluidez normal de un cuerpo humano volteándose. Fue un jalón seco, como un muñeco con los engranes trabados. Y fue en ese momento que la teoría del artista callejero se desmoronó en mi cabeza, dejando un frío helado en su lugar. La luz amarillenta del poste bañó la figura de frente y vi, con una claridad que hasta hoy me da náuseas, que no había madera, no había pantalones largos escondiendo zancos. Esas eran sus piernas. Eran piernas incorrectas, estiradas como si las hubieran jalado en una mesa de tortura, cubiertas por una piel grisácea y pegada al hueso que parecía papel mojado. Lo peor no era la altura, era el cuerpo. Las rodillas de esa cosa no estaban donde deberían, estaban más abajo y parecían doblarse levemente hacia atrás, como las patas traseras de un perro o de un chapulín. Santiago, que estaba a mi lado, dio un paso atrás y su tenis raspó contra la piedra con un rechillido agudo. «No son zancos», susurró con la voz ahogándosele en la garganta. La cosa escuchó. La cabeza, que era demasiado pequeña para ese cuerpo alargado y totalmente calva, se inclinó hacia un lado en un ángulo que le rompería el cuello a cualquier persona viva. No alcancé a ver ojos, solo dos cuencas hondas de sombra donde debía estar la cara, pero sentí el peso de su atención caer sobre nosotros. El silencio de la plaza se rompió otra vez, pero esta vez no fue un crujido aislado. Fue una sucesión de sonidos húmedos y truenos viniendo de sus articulaciones mientras empezaba a moverse. Y no caminaba. Se convulsionaba hacia adelante. Lanzaba esas extremidades largas y desconchinfladas al frente del cuerpo y arrastraba el resto, a una velocidad que no cuadraba con su torpeza. Parecía una araña herida tratando de correr, pero era rápido, desesperadamente rápido. Mi cuerpo quiso correr, botar todo y salir disparado, pero Rodrigo no se movió. Estaba estático, con la boca entreabierta, los ojos vidriosos fijos en esa aberración que venía acortando la distancia entre nosotros a puras sacudidas. No soy ningún héroe, lejos de eso. El miedo había convertido mis piernas en plomo, pero la idea de dejar a mi primo menor ahí, solo con esa cosa, fue peor que el terror. Le agarré el cuello de la playera con tanta fuerza que oí la tela rasgarse y lo jalé con un tirón violento, casi tirándolo al suelo. «¡Córrele!», grité, y mi propia voz sonó diferente, histérica. Le dimos la espalda a la plaza abierta y nos clavamos de vuelta en el laberinto de lonas azules. No miré atrás. No hacía falta. El sonido de esas pisadas rítmicas y del siseo de aire, que parecía aire escapando de una llanta ponchada, venía justo detrás, retumbando en los puestos de metal. Corríamos ciegamente por los pasillos estrechos, golpeándonos los hombros en las esquinas de fierro, tropezando con los cables sueltos, con la certeza absoluta de que, si parábamos, sentiríamos esos dedos largos y fríos tocarnos la nuca. La carrera de regreso es una mancha borrosa en mi memoria, un collage de imágenes movidas de postes de luz pasando rápido,
y el sonido de mi propia respiración silbando fuerte, tapando cualquier otro ruido. Sentía un sabor a sangre en la boca, ese sabor a fierro que sube cuando corres hasta casi reventar. No sé cómo cruzamos las avenidas sin mirar, ni si esa cosa nos siguió hasta la puerta del edificio. Solo paré cuando nos estrellamos contra el portón de hierro con violencia, con las manos temblando tanto que Santiago tardó una eternidad en atinarle a la cerradura. Cuando la reja finalmente cerró detrás de nosotros y el seguro tronó, caímos sentados en el mármol frío del vestíbulo, jalando aire como si nos estuviéramos ahogando. No tuvimos tiempo de inventar una excusa. Cuando el elevador bajó, mi abuelo estaba adentro. No estaba en pijama. Estaba vestido con ropa de calle, pálido, con los ojos hundidos de quien se despertó de golpe y notó un silencio equivocado en la casa. No gritó. La regañada que yo esperaba, los gritos sobre la irresponsabilidad, nada de eso llegó. Solo miró nuestro estado, sudados, manchados de la grasa de los puestos, con el terror estampado en la cara, y entendió. Él sabía. Eso fue lo peor. Su silencio fue más aterrador que cualquier castigo. Subimos sin decir palabra. En la cocina, con un té de tila caliente frente a cada uno para el susto, finalmente habló. Pero no fue para prohibirnos salir de nuevo. Habló sobre el suelo. Dijo que esta parte del centro era muy vieja, que antes de los edificios, antes del pavimento, mucha sangre había corrido aquí. Habló sobre lo que había antes de los españoles, sobre la tierra que se hunde y absorbe el sufrimiento y, a veces, cuando el ruido de la ciudad viva se calla, la tierra devuelve ese sufrimiento en formas que no podemos explicar. ¿Ustedes creen que lleno la casa de rejas nada más por los rateros?, preguntó con la voz baja, mirando hacia la ventana oscura. Al ratero lo ves llegar. El problema es lo que ya vive en la calle cuando todo el mundo se va. Nunca más tocamos el tema con ellos. Mis abuelos ya fallecieron, el departamento se vendió y el centro cambió. Ahora está más iluminado, hay más gente, pero yo nunca más pisé esa plaza de noche. A veces, cuando paso por ahí en coche y veo esas estructuras vacías, siento un escalofrío que no tiene nada que ver con el frío. Es la certeza de que la ciudad tiene vida propia y que esa noche, de pura suerte, nos escapamos de ser devorados por ella. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.